Primero por que favor. nada. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo Buenas vamos? noches. ¿Bien? Bien, un poco Bueno. cansado hoy. No había ganas. No. ¿Cuánto durmió? 2 horitas y media, casi 3. Bueno, evocaciones de la juventud, Massa. Ya estoy viejo para estos trotes. ¿Por qué es importante un proyecto como este que se aprobó, que tiene además un recorrido bastante largo? Primero es importante porque en términos del PBI de la Argentina, en términos de la economía argentina, el 70% del PBI de la Argentina es el mercado interno. Cuando vos recuperás ingreso, lo que haces es recuperar la capacidad de crecimiento del Producto Bruto Interno de la Argentina, digamos, que en términos prácticos significa que consume más el laburante, que consume más la clase media, que consume más el jubilado, vende más el comercio, produce más la pyme, factura más la pyme, genera empleo. Eso, digamos, en un año de recuperación como el que está recorriendo la Argentina, con signos que vamos a ir viendo a lo largo de todo el año, claramente es muy importante. Importante desde lo fiscal, 48.900 millones de pesos que el Estado deja de cobrar y los deja en el bolsillo de un docente, de un trabajador del transporte, en el bolsillo de un jubilado. En este caso, además de jubilados, viste que siempre se dice el gobierno favorece todo el tiempo a la mínima, a los de la mínima. Bueno, son jubilados de entre 80 y 150 mil pesos, que son los beneficiarios. Claramente tiene un fuerte impacto en lo que es la recuperación del poder de compra de la clase media. ¿Tiene los números en la cabeza? Los números de cuántos dejan de pagar o cuántos... Sí, son más de 1 millón de trabajadores, son más de 200.000 jubilados, son otros 450.000 trabajadores que dejan de pagar una parte porque hay una escalera entre el mínimo nuevo, que es 150.000 pesos, y los 173.000 pesos, con lo cual, si vos pasás de ganar 140.000 a ganar 160.000, no saltás automáticamente a las deducciones máximas. En total hay casi 2 millones de personas beneficiadas directas, 2 millones de grupos familiares que tienen mejoras que van de entre 3 a 10.000 pesos. Y ayer escuchaba algún diputado de la oposición que decía le tiran una galletita a la clase media como si la clase media argentina fuera monitos. Y en realidad estamos hablando de gente que mejora, digamos, su poder de compra para los útiles del colegio de los chicos, para lo que tiene que ver con la compra de medicamentos, para lo que tiene que ver con la compra de alimentos en un momento en el que la inflación es un problema todavía de arrastre y tal vez, digamos, con marzo como el mes más duro para superar, ¿no? Así que para nosotros es realmente muy importante y entendemos que además los trabajadores y los sectores beneficiarios de la medida lo recibieron así. Yo la verdad es que hablé en las últimas 24 horas con representantes de gremiales empresarias y de sindicatos de los más diversos, Iván, ¿eh? Sonríe porque... No, porque... ¿Hubo algún diálogo que le llamó la atención? Porque en realidad, digamos, de un extremo al otro de la grieta, Sí. ¿sí? El tema ganancias rompió grieta. Claro. De hecho, el resultado, por unanimidad, sacando los que en realidad no podían votar y se abstuvieron porque no podían explicar que cambiaban de opinión, porque en el 2016, digamos, este mismo proyecto que yo presenté y que valió que inclusive el expresidente usara la cadena nacional para descalificarme, para ponerme motes o sobrenombres, digamos, bueno, finalmente ayer tenían que explicar que votaban algo distinto a lo que votaron en el 2016, prefirieron abstenerse, los respeto, creo que fue coherente, ¿no? Y de alguna manera creo que es importante que podamos darle esta oportunidad a los trabajadores de recuperar el poder de compra con como tantas otras medidas que a lo largo del año va a ir tomando el gobierno, porque es central recuperar el poder de compra para que la economía crezca, para que la pyme funcione y sobre todas las cosas para que nuestra sociedad viva un poquito mejor después de años de pérdida de poder adquisitivo. Un dato que no quiero dejar escapar porque después en la charla es como que los vamos dejando de lado. ¿Qué es la pérdida de poder de compra? Cuando el Estado se apropia de parte de tu salario, recordemos que en enero del 2016 en la Argentina pagaban 1.200.000 personas el impuesto a las ganancias y en enero del 2020 pagaban 2.600.000, 2.576.000. O sea, el Estado
aumentó la cantidad de personas a las que le cobraba el impuesto a las ganancias durante el gobierno, que prometió además que lo iba a eliminar. Pero digo, pongamos aparte esa promesa incumplida de campaña, porque a lo mejor el fracaso del gobierno de Macri lo llevó a tener que incumplir en este tema. Puntualmente hay una pérdida de poder adquisitivo, que es el Estado apropiándose de un poquito de tu salario. Hay otra pata del poder adquisitivo, que es el Estado apropiándose de parte de tu salario, de tu ingreso, con el aumento desmedido de tarifas. Entonces, si el salario en esos 4 años subió 700% y las tarifas subieron 2000%, claramente perdiste capacidad para hacer otras cosas con tu salario, que lo ganaron, digamos, las empresas de energía. Usted va que esto también es salario indirecto, por lo que deja de pagar la gente. Claramente, es salario indirecto, es jubilación indirecta y además es, digamos, 48.900 millones directos de funcionamiento de mercado interno en la Argentina. ¿Cómo está la convivencia con la oposición? Porque da la sensación, por lo menos de afuera, es que no es de un solo color, ¿no? Que es medio policromática, porque ve cómo embebe el tuit Cristina Kirchner de Larreta, usted lo retuitea en estas cosas medio extrañas, digamos, en particular, incluso para mí, que soy un nativo digital, pero... ¿Por qué rara? No, porque terminamos haciendo análisis político porque ustedes me pasan en Twitter, pero es lógico, digamos, porque estamos en el 2021. Y después en el Congreso de la Nación, que ve, bueno, por ahí con el epicentro de uno de los diputados, pero agresiones muy fuertes. Sí, yo creo que hay como dos realidades, ¿no? Hay como una realidad que tiene que ver con aquellos que en lugar de por ahí tener una posición, y hay dos oposiciones. El silencio autocrítico de Vidal me parece que es la demostración de una oposición respetuosa de tuve mi oportunidad, tuve aciertos, errores. En el macrismo la critican muchísimo por ese silencio, muchísimo. Bueno, lo que pasa es que esto es como... yo veo a parte de la oposición queriendo tapar el fracaso de Macri, o sea, veo al macrismo, representado en los sectores radicales o de la coalición cívica, pero en definitiva es el macrismo. Veo al macrismo en la idea de, digamos, tratar de golpear todo el tiempo al gobierno para tapar los errores. Creo que la suma de pandemia y grito pretende tapar el fracaso de Macri. Pero no hay ni chicana, ni yo diría, ni acusación que vaya a tapar el fracaso de un gobierno que además dejó con 11 puntos de pérdida de poder de compra los salarios, con crecimiento de la inflación, con el endeudamiento más alto de la historia a la economía argentina y además con un gobierno que tuvo la buena voluntad de todos los sectores para tratar de llevar adelante sus políticas. Me quedé con lo del tuit. ¿Por qué se quedó? No, porque me interesa saber cómo se gestan esas cuestiones que pues generan alto impacto político y están a un clic de diferencia. ¿Por qué ese famoso retweet? A veces está la idea de pretender asignarle una historia atrás de la historia. Esta cosa, viste, el morbo de buscarle una explicación. Lo hicieron porque hablaron en privado. Y en realidad no, digamos, simplemente una cosa que te pareció, che, me parece que está bien. No hay cosas que vos compartís en Instagram de otros. Sí, pero yo no tengo responsabilidades institucionales. Bueno, mi opinión no es performativa de un espacio político. Bueno, y la suya sí, la de Cristina ni hablar, la de Larreta también. Por supuesto, y a veces, digamos, haces cosas que tienen que ver con algo que te parece que suma, que contribuye o hasta que es simpático. ¿Qué pasó? Una cuestión que me parece anecdótica, pero bueno, no tanto porque usted lo planteó como una cuestión de privilegio agravada, con el diputado Iglesias y un diputado del Frente de Todos. ¿Y por qué se acepta? Porque Iglesias dijo en redes sociales, es imperdonable o algo por el estilo, la violencia física. Pero todo el resto de las violencias que ejerce permanentemente el diputado están medio permitidas, por lo menos por su bloque. Sí. A ver, la violencia física, moral, económica, digamos, todas están penadas en el Código Penal, ¿no? No es que es una sí y otra no. Te diría, ayer en la reunión de presidentes de bloque, a mí lo que me llamó la atención es que, obviamente, la preocupación de que aplicara la resolución, digamos, la comisión del 188 del reglamento fue unánime, porque no podemos aceptar ninguna situación, ni dentro ni fuera del recinto entre diputados, pero también era unánime el planteo de, bueno,
apliquémosle el 188 también a este tipo que insulta, que trata de locas a las mujeres o de... digamos, hay como todo un planteo y te diría que en todo caso esa lógica de que permanentemente ponemos la otra mejilla, toleramos porque gobernamos, toleramos porque para nosotros es mucho más importante darle respuesta a la gente que darle respuesta a una chicana o a un tuit. En definitiva nos lleva a, no digo a minimizar, pero a dejar de lado agresiones, insultos, falta de respeto, agravios permanentes. Lo planteó muy claramente la diputada López también. Lo planteó la diputada López, lo planteó la diputada Cerruti. Yo lo vivo Permanentemente. A mí me publicaron los teléfonos de mis hijos en redes, por Twitter. Digo, hay una causa penal, hubo allanamientos, 11 allanamientos. Pero vos pensás que hay gente que acusó al presidente de querer envenenar a la sociedad argentina. De ahí para abajo te puede, digamos, con una vacuna que hoy es la más prestigiosa para The Lancet del mundo. Digo, de ahí para abajo... Sí. Una breve y ya le doy lugar a la mesa. En términos económicos, sugirió cierto optimismo, ¿verdad? Recién. No, no sugiero. Estoy seguro que este año la economía argentina va a crecer más de 7 puntos. Estoy seguro que vamos a recuperar empleo. Estoy seguro que vamos a recuperar poder de compra. ¿Contempla la segunda ola en este análisis? Sí, la contemplo también. Y estoy seguro que va a ser un muy buen año para la economía argentina. Estoy más que seguro. Pablo. Sí, tiene que ver un poco con la segunda ola, con la política, con las elecciones. Nos olvidamos, es pandemia, es año electoral, hay elecciones en unos pocos meses, cierre de listas. Y una duda que viene cruzándose tiene que ver con las PASO. Lo quiero combinar porque estamos en medio del pánico de una segunda ola que no sabemos cuál va a ser el tema, cuál va a ser el alcance. Y uno de los argumentos es esa. Semana Santa con Guado, con el ministro de Interior, íbamos con Máximo y Guado en términos de representación de presidente de bloque y ministro de Interior, íbamos a convocar, y ya lo charlamos con los presidentes de otros bloques, para definir fechas prórrogas. Y obviamente si hay segunda ola y exponemos mucho a la gente, el eventual planteo de la suspensión de las PASO. Yo en eso creo que no hay que... Digamos, no hay que asustarse de plantear ningún tema. Por ahora hay primaria en agosto y elección general en octubre. Hay un planteo del diputado Jacobiti muy razonable de correr septiembre-noviembre. Lo vamos a charlar con las otras fuerzas políticas. Quedamos en organizar una charla del ministro de Interior con los presidentes de bloque y a partir de ahí vamos a avanzar. No hay ninguna cosa escondida. A veces... hay como una tentación de ir a buscar, no hay ninguna cosa escondida. Estefanía. Buenas noches, ¿cómo le va, diputado? Ayer hubo una presencia importante de funcionarios y sin duda una de las más relevantes es la del ministro de Economía, Martín Guzmán, que volvía recién de su misión de Washington. ¿Qué fue lo que habló, qué fue lo que contó Martín Guzmán, sobre todo de esto, de sus conclusiones del viaje a Washington y cuáles son las lecturas que hace usted respecto de lo que puede ser el acuerdo con el fondo? Bueno, a ver, dos partes, ¿no? Primero, ayer no solamente el ministro Guzmán por la ley de monotributo, porque me gustaría agregar que además ayer con una decisión del Parlamento por un proyecto que envió a la Administración Federal de Ingresos Públicos y el Ministerio de Economía, tomamos una decisión que beneficia a más de 350.000 monotributistas, que son los otros olvidados, ¿no?, de la economía. Es como que el monotributo es una cosa precaria, ajena, que no hay que proteger y entonces nos vamos olvidando. Y ayer también tomamos una medida, sancionamos una ley que de alguna manera resuelve esto del salto de escala y de categoría y que le resuelve la vida a 350.000 monotributistas que estaban muy perjudicados. Más allá, y les anticipo, de que hay que trabajar la reforma integral y profunda del sistema de monotributo, porque, digamos, quedó una lógica más, digamos, noventista que del siglo XXI. Así que, sin duda que hay que trabajar una reforma del monotributo y del monotributo social. Eso por un lado. Por otro lado, también estuvo el ministro Cabandier, se aprobó que en la currícula sea obligatoria la educación ambiental en la Argentina, que nuestros hijos, que nuestros nietos
aprendan, digamos, todo lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente, con la economía circular, con la protección, digamos, de los distintos ecosistemas, porque en definitiva convengamos que si no cuidamos el lugar en el que vivimos, nuestro planeta, no le dejamos futuros a las futuras generaciones. Sí, se entiende. Charlamos con el ministro de Economía y no vine, quédese tranquila que no le voy a esquivar ninguna pregunta. Perdón mi ansiedad. Charlamos con el ministro de Economía, charlamos de su viaje, de sus reuniones tanto con el fondo como con inversores, de los avances con el staff técnico del fondo. Y ahí aparece una cuestión política y yo antes de que usted me la pregunte la voy a abordar para que seamos para ganar nosotros tiempo. Francos. Me parece bien. El préstamo que la Argentina recibió fue un préstamo político. Sí, lo dijo el propio Mauricio Macri, ¿no? En su libro. Sí, lo dijo el expresidente, lo dijo el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, lo reconocieron los directores del fondo, me lo reconocieron a mí los miembros de la misión que estuvo en la Argentina. Dijeron, a estatuto ese préstamo no salía, pero había una decisión política de los países de asistir a la Argentina. Con una asistencia que además dejó lo que nosotros llamamos la espalda del camello para los argentinos. Hay dos montañas que quedaron en el perfil de vencimiento de deuda, que son como dos jorobas de camello que hacen imposible que la Argentina tenga un tránsito normal. Eso hay que renegociarlo. La discusión de fondo es si se renegocia a estatuto o políticamente. Y entonces, el ministro tiene la obligación, la responsabilidad de avanzar en lo técnico con el board. El presidente, la vicepresidenta, en mi caso como presidente de la Cámara de Diputados, tenemos la obligación de dar el debate político alrededor de decirle al fondo, si ustedes tomaron una decisión que no fue técnica, que no miró curva de vencimiento, perfil de deuda, sustentabilidad de deuda, tomaron una decisión política, ahora no me pidan a mí que resuelva el problema de ustedes que técnicamente no pueden explicar el préstamo que dieron. Ustedes saben que hay una investigación por el préstamo que dio el fondo dentro del propio fondo. O sea, no tiene que ver con las denuncias de la Argentina. Entonces, yo lo que digo es, Argentina tiene vocación de negociar seriamente, Argentina tiene vocación de resolver su situación de deuda con el Fondo Monetario, pero lo que no podés hacer es prometer lo que no vas a cumplir, porque es lo que hizo el gobierno anterior. Y así estamos. Entonces, tenemos que hacerlo seriamente, desde lo técnico y desde lo político. Hablaba con alguien del gobierno que me planteaba algo similar y le decía, está bien, digo, pero el Fondo Monetario ni en facilidades extendidas ni en stand-by puede hacer un acuerdo más de 10 años. Y la respuesta fue, bueno, y nosotros no tenemos la plata. Es que lo único que vos no podés hacer, viste que en tu casa, vamos a ponerlo en términos de hogares para que la gente que está en casa nos entienda. Esto es como decir, mira, tengo un pagaré con el prestamista del barrio, que no lo puedo pagar. Me pide que que lo corra 2 años. Pero si yo sigo con el mismo trabajo, entonces Argentina, ¿qué está diciendo? Nosotros vamos con nuestro programa de exportaciones, vamos a buscar equilibrio fiscal, vamos a buscar un fuerte superávit comercial aumentando las exportaciones argentinas, vamos a tener un sistema de cambio competitivo, vamos a un régimen de acumulación de reservas y desendeudamiento. Ese es el camino planteado por el Frente de Todos conceptualmente en materia económica. Bien, ese camino me lleva una cantidad de tiempo, en términos de disminución del déficit, en términos de aumento de las exportaciones, en términos de aumento de la capacidad exportable de mis pymes. Tengo que ir a un régimen nuevo jurídico para promover las exportaciones pyme y de economías regionales. Me lleva una cantidad de tiempo. No me pidas que pague antes de lo que el desarrollo de esa cantidad de tiempo me permite pagar, porque es mentirle al solitario. Es mentirse al solitario, ¿no? Entonces llega el día y vas de vuelta, le golpeas la puerta al prestamista y le decís, escúcheme, maestro, no puedo pagar el pagaré. ¿Cómo? Mejor es afrontarlo seriamente y abordarlo como política de Estado. Y en ese sentido, la idea de invitar a Larreta, a Vidal, a los presidenciables del futuro de Cambiemos también, ¿no? A que se sienten a la mesa.
a los del futuro, digamos, un poco planteando un acuerdo de largo plazo, digamos, entre los dirigentes que generacionalmente representamos, que es lo que planteó el presidente del bloque, Máximo Kirchner. Me parece que es absolutamente razonable. ¿Y qué respuesta cree que va a tener si es que ya tuvo alguna? Hay que hacerla formalmente, hay que hacerla seriamente, hay que hacerla con papeles. Ayer charlamos con el ministro de Economía, quedamos en avanzarlo la semana que viene con un bife de por medio. Breve, porque me tengo que ir, creo que es en Casa Rosada, no sé si es el Ministerio de Salud. ¿Cómo está la relación con Cristina? Bien. Bien, muy bien. Pero ¿qué le intriga? ¿Qué quiere saber? No, saber todo. Y si usted cuenta, aunque yo no le cuente, usted cuenta. Pero mejor si me lo dice usted. No, la verdad que tengo una relación de mucho respeto, de un trabajo de ida y vuelta, tanto con el presidente como con la vicepresidenta y con todos en el frente de todos. Mirá, pero es que, Iván, nosotros tenemos que aprender, primero, que el equilibrio de la coalición supone la tolerancia al que piensa distinto en algún tema. Y nosotros vamos a ser más frente de todos, cuanto más amplios y más tolerantes seamos con el que piensa distinto. Segundo, vamos a ser más frente de todos y gobernamos para todos y no cerramos la agenda solo a nuestras propuestas. Y para eso tenés que tener la capacidad de dialogar con todos y de convivir con aquellos, inclusive con los que por ahí en algún tema pensás distinto o en algún momento tuviste diferencias. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes.